vamos para Colombia, nos vamos a analizar lo que está disputándose en el modelo económico, político, social, de acumulación en Colombia. Recordamos que ya lleva de mandato un poco más de la mitad Gustavo Petro y Francia Márquez, electos en segunda vuelta. Los últimos años no había ganado una fuerza claramente de izquierdas en el país colombiano, tradición muy fuerte del conservadurismo por muchas y múltiples razones. Ganó proponiendo un cambio significativo en lo agrario, en la salud, en la jubilación, en lo laboral, en las relaciones exteriores, en poner en el centro la paz frente a la muerte, en las cuestiones ambientales y también en lo tributario. Yo recuerdo que lo primero que hizo el gobierno electo de Gustavo Petro cuando asumió aquel 7 de agosto, el día 8 de agosto, su ministro de Hacienda, por aquel momento a las 8 de la mañana, ya estaba planteando la reforma tributaria en el Congreso. Después de muchos dimes y diretes, con alguna poda, se logró sacar en una primera fase. Los grupos de presión gritaron. Y ahora viene el segundo gran episodio en materia de la reforma tributaria o una ley de financiación para cubrir un tema de déficit fiscal para sostener lo que también prometió Gustavo Petro, que es las políticas sociales. Yo antes de entrar en la esencia de la discusión le quiero preguntar a Flavia que nos ayude a poner en el orden temporal si hay elecciones presidenciales a la vista, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Efectivamente, Alfredo, 2025 es año preelectoral en Colombia porque en 2026, primera mitad del año, vamos a tener elecciones tanto legislativas como presidenciales. Estamos hablando de marzo de 2026, ambas cámaras completas legislativas, y estamos hablando de elecciones presidenciales 31 de mayo de 2026, es decir, 2025 año preelectoral. Ya va, y ese clima preelectoral suele condicionar, como no puede ser de otra manera, por calendario y por asuntos y por todo, la cuestión política, la cuestión económica. ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana para que le pongamos un ojo por el tema tributario? ¿Qué ha ocurrido, Fla? Bueno, estamos hablando mucho últimamente, ¿no?, de lo que está sucediendo tributariamente, porque recordemos que ya hace no tanto tiempo incluso hablamos del cambio que hubo en el Ministerio de Hacienda, y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, en el Congreso se habló de la reforma tributaria, a la que se dijo, por supuesto que no, archivemos esto, no nos interesa. Es decir, se tumbó una reforma que, para poner en números, para explicar un poco de lo que estamos hablando, Alfredo, buscaba recoger más de 12 billones de pesos para completar el déficit del presupuesto 2025, es decir, de cara a 2025, el presupuesto está recortado. Y la pregunta es, ¿en qué se va a recortar entonces? Ya dijo Gustavo Petro que las políticas sociales, por supuesto, no se negocian y que no se va a recortar ahí, pero lo cierto es que estaría faltando plata porque se tumbó esto. Fíjate que dice el Fla, el enfoque es muy interesante. No estoy dispuesto a recortar políticas sociales. Lo que sí estoy dispuesto es mantener el equilibrio presupuestario, pero necesito, en vez de endeudarme, buscar la plata a través de una ley de financiación. Es decir, es muy fácil. Quiero respetar el equilibrio presupuestario, lo quiero respetar, no quiero caer en un déficit prolongado e insostenible, pero también quiero no erosionar las políticas sociales. ¿Cómo lo hago? Voy a buscar una ley de financiación. ¿Cuál es la esencia? Bueno, efectivamente, Alfred, antes de entrar en los puntos claves de la reforma, lo que estás hablando también es de la plata con la que cuenta el gobierno, porque recordemos también que es lo que heredó, ¿no? A ver si nosotros también podemos hablar de pesada herencia. También hay deuda contraída con el FMI, deuda contraída en pandemia, hay un montón de cosas, bueno, de maneras de mantener el equilibrio fiscal que necesita, y por eso la reforma, o sea, hay un porqué detrás de todo eso. Pero en esencia, básicamente, ¿para qué quería Gustavo Petro, para qué quería el gobierno de cambio esta reforma tributaria? Los 12 billones que quería recaudar eran para inversión en vivienda, subsidios en servicios públicos, deporte, cultura y muchísimas otras cosas más. Este programa iba a ser de reducción progresiva del impuesto a rentas corporativas y tenía tarifas diferenciadas, porque esto obviamente siempre es como un debate, entre pequeña, mediana, grandes empresas. No importó. Petro quiso negociar, dijo, ok, no son 12 billones, si quieren 9 billones, tampoco, vamos a tumbarlo de todas maneras.
había excesión de IVA a empresas de turismo, bueno, había un montón de cosas. Es importante lo que está diciendo Flavia porque se ha intentado decir que la ley de financiación o reforma tributaria era para poner más impuestos y lo que está contando Flavia es todo lo contrario, es incluso para mantener tarifas diferenciadas, dicho de otro modo, ponerle una tarifa impositiva a la baja a las pequeñas y medianas empresas, de darle incentivos a uno de los sectores más potentes de la economía colombiana como es el turismo y claro, pero de alguna manera si se le dan estos premios tributarios a la gran mayoría de los colombianos y colombianas, a alguien le tenemos que a alguien se le tiene que cubrir. ¿Y de dónde quería? Y ahí es donde viene el tocarle el bolsillo a unos muy pocos privilegiados, ¿no? Efectivamente, como decís, Alfred, el impuesto se iba a poner a las grandes fortunas y se iba a hacer una tasa, se iba a agregar una tasa a la extracción de combustibles fósiles como carbón e hidrocarburos. Te preguntarás, ¿qué son las grandes fortunas? Para darte, por ejemplo, un ejemplito, empresarios de juegos de suerte y azar en línea. Ahí estamos hablando de grandes fortunas. Multinacionales de combustibles fósiles, que además también sabemos que habla mucho Gustavo Petro de cambio climático, también sabemos lo que hace el combustible fósil con el cambio climático, y a estas personas se les iba a poner impuestos. Y sí quiero decir algo que dijo Gustavo y que me parece muy importante, que no es que los gobiernos anteriores no ponían impuestos, ¿eh? La pregunta es a quién se los ponían, porque él siempre lo llama el impuesto a la sopa, que era lo que había hecho el gobierno de Duque, subir impuestos a la clase media y a las personas de bajos ingresos, lo que había hecho con su ministro de Hacienda, Carrasquilla, y ahora también la idea es poner impuestos, pero a otras personas. Entonces yo diría, bueno, dime a quién le pones impuestos y te diré quién eres, ¿no? Porque impuestos sí había, pero había a la gente de a pie, y ahora le querés sacar impuestos al empresario, al juego de suerte, al azar en línea, a las multinacionales y arde Troya. Que además toca uno de los temas que yo creo que no podemos darle la espalda como problemática económica, social en América Latina, que son los juegos de azar. No, total. Que es un tema también tabú, que no se suele abordar casi nunca y que Gustavo Petro ha dicho, no, hay que tratarlos tributariamente, pues no regalarle, no son inversiones productivas, no hacen un bien social. De hecho, está bien, lo pueden ganar contrario. plata, pero por lo menos van a tener que tributar, precisamente porque hay algo en economía que es externalidad negativa, o sea, por lo tanto, ganan mucho y provocan externalidades negativas. Y ahí es donde le dijeron no, ¿no? No, exactamente. Por eso, si tocas los intereses de unos poderosos que vienen manejando bastante en varios países, como decís vos, se habla poco, pero están en muchos lados, tocas los intereses de los poderosos y ahí te dicen, no, mejor anda al default, mejor anda a que haya problemas con la gente, mejor que no tengas equilibrio fiscal, mejor de paso que no ganes las elecciones 2026 si me haces ese favorcito y nos quedamos acá siempre contentos los mismos sin pagar nada, ¿no? De hecho, Gustavo Petro, la reacción de Gustavo Petro frente a que le hayan tumbado esta ley de financiación de ese déficit fiscal ha sido: no me voy a quedar con los brazos cruzados, Para nada. voy a seguir buscando la manera de cubrir esos millones de pesos para mantener las políticas sociales. Ya ha advertido y ha dicho que una de las hojas de ruta va a ser la elusión. ¿Qué es la elusión? Lo que la ley le permite a muchos poderosos de dejar de pagar impuestos a través de los gastos tributarios. O sea, pareciera que esta batalla que hemos aprendido de Gustavo Petro es que no suele tirar la toalla después de una derrota política, porque aunque tenga poco cuota parlamentaria para sacar sus leyes, uno se puede ir a casa y decir que es muy difícil, o se puede quedar disputando. Y eso es, para mí, es uno de los grandes aprendizajes políticos que hay que tener en cuenta en el caso de Colombia y en el caso de Gustavo Petro. Seguimos en la pizarra.